En la cena de Acción de Gracias, mi hija Elara me dijo que ya no era de la familia si no podía financiar el nuevo proyecto de su marido. Después de casi $500,000 y 5 años viviendo con ellos desde que murió mi esposa, me dijo que debía irme. No dije nada, pero una fría determinación se apoderó de mí. Ahora están aprendiendo que algunas deudas no son solo monetarias. Por favor, dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas, a medida que se desarrolla mi historia. El aroma del pollo asado y el puré de papas con ajo solía brindarme cierta paz. Era un olor familiar en el cálido hogar de Elara y Brendan en Seattle, un reconfortante ancla en la rutina en la que me había instalado durante los últimos 5 años. Sin embargo, esta noche, el aroma estaba impregnado de un toque metálico de inquietud. Revolví la salsa, con la mano firme, pero el nudo en el estómago se me hacía cada vez más grande con cada minuto que pasaba. La cena ya no era solo una cena. Era el preludio de otro de los grandilocuentes anuncios de Brendan, y podía sentir la tensión familiar en el aire, un zumbido silencioso que vibraba en el silencio, por lo demás acogedor, de la cocina. Brendan, mi yerno, era un hombre incansable, siempre a punto de descubrir la próxima gran novedad. Entró de golpe en el comedor, con su portátil aferrado como si fuera un libro sagrado. Esperó a que los platos estuvieran llenos, a que hubiéramos dado el primer bocado, antes de comenzar su presentación. «Papá», empezó, con una voz cargada de un fervor casi religioso, «lo he conseguido. Esta es la buena. Una startup tecnológica revolucionaria, un algoritmo que optimiza el almacenamiento en la nube para pequeñas empresas, que va a revolucionar el mercado». Sus palabras brotaron atropelladamente, un torrente de jerga técnica y proyecciones de márgenes de beneficio. Concluyó con un gesto teatral, con los ojos muy abiertos, una mezcla de ambición y expectación. «Solo necesita una inversión inicial. $200,000, Arthur. Eso es todo lo que hace falta para ponerlo en marcha». En ese preciso instante, mi hija Elara entró en el comedor con un humeante plato de puré de patatas en las manos. Su sonrisa era radiante, casi demasiado, cuando me miró. «Enséñale, cariño», dijo con voz persuasiva e innegable. No era una pregunta ni una petición, sino una sutil orden que implicaba no solo que yo debería ayuda, pero eso yo podría lo hizo sin dificultad. Dejó el cuenco sobre la mesa con un golpe sordo que resonó en mi pecho. Respiré hondo y con calma. El sabor a pollo se me había vuelto insípido en la boca. Mi mente, como una meticulosa contable, empezó a repasar los registros de los últimos 15 años. El primero fue su boda, un evento fastuoso con el que Elara siempre había soñado, financiado íntegramente por mí. Luego vino el pago inicial de su primera casa, una suma considerable que ofrecí sin dudarlo. Estaban los pagos mensuales de la hipoteca, cuando las anteriores aventuras de Brendan no habían salido como esperaba, las cuotas del préstamo estudiantil para la maestría de Elara, las facturas médicas de emergencia de su hijo cuando el seguro no cubrió lo suficiente. Recordé el coche nuevo que le compré a Elara cuando el suyo finalmente se averió, las pequeñas sumas que aportaba para gastos inesperados. Cada transacción había estado acompañada de efusivos agradecimientos, promesas de reembolso y garantías de eterna gratitud familiar. Eran casi $500,000, que poco a poco, con constancia y meticulosidad, fueron drenados de mis ahorros, de mi fondo para la jubilación. Esa idea hizo que el nudo frío que sentía en el estómago se apretara aún más. Brendan, ajeno a los cálculos mentales que yo hacía, se inclinó hacia adelante con un brillo de confianza en los ojos. «Mira, Arthur, sé lo que estás pensando. Otro préstamo. Pero esto no es eso. Esto es diferente. No es una limosna. Es una inversión. Una inversión en nuestro futuro. Una oportunidad para que todos estemos verdaderamente seguros». Habló con tanta convicción, como si el simple hecho de afirmarlo lo convirtiera en realidad, como si mis contribuciones pasadas hubieran sido un mero ensayo general para este gran y lucrativo final. Bajé el tenedor, cuyo metal tintineó suavemente contra el plato de cerámica. Miré primero a Brendan, luego a Elara. Las palabras se formaron lenta y deliberadamente, brotando de un pozo de cansancio largamente reprimido. «Estoy cansada», dije con voz monótona, «de ser tu cajero automático». La transformación de Elara fue inmediata y drástica.
Su radiante sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia gélida. Sus ojos, generalmente cálidos, se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas afiladas. «Entonces no esperes quedarte aquí mucho tiempo», dijo, bajando la voz a un susurro helado que atravesó el agradable ambiente de la cena como un fragmento de hielo. «¿Qué acabas de decir?», pregunté, mientras el tenedor se me escapaba de los dedos entumecidos y resonaba contra el suelo de baldosas. El sonido pareció destrozar la frágil apariencia de armonía familiar que apenas nos mantenía unidos. El ara se levantó, haciendo rechinar la silla contra el suelo. Con un gesto dramático, dejó caer con fuerza la fuente de puré de patatas sobre la mesa, de la que se elevó una nube de vapor. Su voz, ahora alta y cargada de veneno, resonó en el comedor. «Si no formas parte del éxito de esta familia, Arthur, quizá no deberías formar parte de ella». Brendan por fin reaccionó, su seguridad desmoronándose. «El ara, cariño, ya basta», empezó a decir, con voz débil, como una protesta. Pero el ara se limitó a fulminarlo con la mirada y negó con la cabeza, silenciándolo al instante. Ella tenía el control. Su ira anulaba cualquier atisbo de razón o compasión. «Le hemos dado un hogar durante 5 años», continuó, volviendo a mirarme. «Un lugar donde vivir después de Eleanor. Y ahora, cuando lo necesitamos, cuando le ofrecemos la oportunidad de formar parte de algo realmente exitoso, nos da la espalda». Sus palabras me pintaron como la villana, la huésped desagradecida, tergiversando mi generosidad en una deuda, mi negativa en una traición. Su acusación me golpeó con una fuerza repugnante. «Le hemos dado un hogar», recordé el día en que murió Eleanor, mi esposa. Mi mundo se derrumbó. El ara estaba allí, abrazándome, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá», insistió, con la voz quebrada por la emoción, «no puedes estar solo. Ven a vivir con nosotros. La familia cuida de la familia». Aquellas palabras, que una vez fueron un faro de consuelo y amor, ahora me sabían a ceniza en la boca, una broma amarga y cruel. El resto de la cena fue un borrón de silencio y resentimiento latente. Brendan, derrotado, murmuró una excusa sobre una llamada y se retiró a su despacho, dejando a el ara haciendo sonar los platos en la cocina, una sinfonía de su disgusto. Yo, mientras tanto, aparté la silla y, sin decir una palabra más, me retiré al santuario de mi habitación. Las paredes familiares de mi habitación, adornadas con fotos familiares, ahora me resultaban extrañas. Miré a una Eleanor sonriente, con los ojos brillantes de un amor que jamás había flaqueado. Luego a una Elara más joven, con el brazo rodeándome y una sonrisa radiante en el rostro. ¿Acaso había estado tan ciega? ¿Cuándo se había convertido la gratitud en una expectativa? ¿Cuándo se había transformado mi ayuda, mi sacrificio, en un derecho adquirido? Las preguntas flotaban en el aire, pesadas y sin respuesta, pero su presencia encendió en mí una fría y desconocida determinación. Horas después, los sonidos apagados de la discusión de Elara y Brendan se filtraron por la puerta de mi habitación, un murmullo bajo y airado que puntuaba el opresivo silencio de la noche. Sus voces, normalmente tan hábiles para fingir armonía doméstica, ahora eran ásperas, deshilachadas e inconfundiblemente acusadoras. No pude discernir las palabras exactas, pero el tono era lo suficientemente claro. Reproche, resentimiento y el sabor amargo de las expectativas frustradas. Resonaba con la confusión en mi interior, amplificando la silenciosa desesperación que se había ido gestando durante años. Allí tumbado en la oscuridad, mirando un techo que de repente parecía increíblemente bajo, un solo pensamiento innegable se cristalizó. No podía soportarlo más. El pensamiento no nació de la ira, sino de un cansancio profundo, que me calaba hasta los huesos. Me levanté de la cama con una silenciosa determinación que no sentía desde hacía años. Mi viejo libro de contabilidad encuadernado en cuero, una reliquia de mis días como contable, reposaba sobre mi escritorio. Lo abrí. Sus páginas estaban repletas de anotaciones pulcras y precisas que abarcaban década y media. Comprobé meticulosamente cada suma, cada fecha, cada beneficiario. El generoso regalo de bodas, la considerable entrada para su primera casa, las mensualidades de la hipoteca, la matrícula de Elara, incluso las facturas médicas imprevistas de su hijo. Añadí el coste del coche,
los incontables préstamos que nunca se devolvieron, la red de seguridad financiera en la que me había convertido inconscientemente. Las cifras crecían, un claro testimonio de mi apoyo incondicional, hasta que el total final me miró fijamente en tinta negra. $487.000. Era una suma asombrosa, casi medio millón, y verla plasmada en la página reafirmó mi determinación. Mi primer acto fue práctico, desprovisto de emoción. Tomé mi teléfono, cuya pantalla proyectaba un tenue resplandor en la habitación oscura, y llamé al servicio automatizado de Wells Fargo. Siguiendo las instrucciones, logré comunicarme con un representante de atención al cliente. Mi voz, aunque suave, fue firme. Necesito cancelar todas las transferencias automáticas recurrentes a la cuenta de Elara Hayes, con efecto inmediato. El representante confirmó la acción y me preguntó si había algún motivo. Hice una pausa y simplemente dije: estoy cansado de que me den por sentado. Sentí una gran liberación al expresar la verdad, incluso ante una voz anónima al otro lado de la línea. Luego, encontré el viejo sobre guardado en mi archivador. Dentro estaban los documentos del poder notarial que le había otorgado a Elara años atrás, en la nebulosa y afligida resaca tras la muerte de Eleanor. Había sido un gesto de confianza, una forma de aliviar la carga de mi mente en duelo. Ahora se sentía como una correa. Saqué la trituradora del armario. Su zumbido, sorprendentemente terapéutico, redujo los documentos, otrora vinculantes, a confeti. Cada tira representaba un fragmento del control que había perdido, ahora recuperado. Tras dar los primeros pasos concretos, una oleada de optimismo inesperado me invadió. Abrí mi portátil y empecé a buscar apartamentos en Seattle. La ciudad, que hasta entonces había parecido el dominio de Elara y Brendan, de repente se me antojó inmensa y llena de posibilidades. Filtré los anuncios buscando espacios pequeños y tranquilos, imaginando una vida de soledad e independencia. El peso de la responsabilidad, la presión constante por proveer, empezó a desvanecerse, reemplazada por una ligereza que no me había dado cuenta de que había perdido. Por la mañana, encontré una pista prometedora. Un apartamento compacto y moderno en el centro, con grandes ventanales y una sorprendente cantidad de luz natural. Llamé a la agente inmobiliaria, Diane Foster, y concerté una visita para esa misma tarde. Diane, una mujer práctica y de mirada amable, comprendió mi necesidad de actuar con rapidez. No es muy grande, admitió, mostrándome el dormitorio y el salón comedor de planta abierta. Simplemente asentí. Necesito tranquilidad más que metros cuadrados, Diane, le dije, y ella sonrió con complicidad. En cuestión de horas, el contrato de alquiler estaba firmado y la fecha de mudanza fijada para el día siguiente. Regresé a casa de Elara y Brendan cuando sabía que no estarían, absortos en su trabajo o en sus quehaceres diarios. La casa, generalmente bulliciosa, estaba en silencio. Esta partida silenciosa me pareció acertada, evitando cualquier confrontación inmediata. Recorrí mi habitación, tomando decisiones rápidas y desapasionadas sobre mis pertenencias. Ropa, libros, documentos personales, objetos que sin duda me pertenecían. Pegué un rollo de cinta adhesiva azul al pomo de la puerta, lista para los transportistas. El equipo de mudanzas llegó a la mañana siguiente. Un grupo de hombres eficientes y silenciosos. Los recibí en la acera, sintiendo un pequeño alivio al verlos descargar sus pertenencias. Todo lo marcado con cinta azul se va, indiqué con voz tranquila y firme. Todo lo demás se queda. Mi mirada recorrió la sala, deteniéndose un instante en el preciado piano vertical de Eleanor. Era un instrumento hermoso, la pieza central del hogar y la fuente de innumerables recuerdos felices. También era demasiado grande para mi nuevo apartamento y, en cierto modo, demasiado cargado de historia compartida. Lo dejé atrás, un testimonio silencioso de un pasado del que ahora me desprendía conscientemente. Antes de irme definitivamente de casa, dejé una nota concisa y cuidadosamente redactada sobre la mesa de la cocina. Era breve, carente de emoción, casi como un comunicado de negocios. Elara, Brendan, comenzaba. Me he mudado. He cortado todos los lazos financieros, incluidas las transferencias automáticas y mi poder notarial. No retomaré el contacto ni les proporcionaré más ayuda hasta que reciba una disculpa sincera por su comportamiento reciente
y por cómo me han tratado. Arthur. Salí sin mirar atrás. El portazo sonó como un golpe sordo, anunciando un final definitivo. La llamada llegó justo cuando desempacaba una caja de libros en mi nuevo apartamento, aún bastante vacío. En la pantalla apareció el nombre de Elara. Respiré hondo y contesté. Su voz, normalmente tan serena, sonaba aguda y angustiada. «Papá, ¿qué es esto? Tus cosas han desaparecido. ¿Qué estás haciendo?» Antes de que pudiera responder, la voz de Brendan se unió al coro, presa del pánico y tratando de parecer razonable. «Arthur, ¿qué ocurre? Podemos hablar de esto. Es una exageración». Las dejé hablar. Sus palabras eran un torrente de confusión y una ira apenas disimulada. Cuando por fin hubo una pausa, hablé, con voz tranquila y firme, sin ninguna inflexión. «Elara», comencé, usando sus propias palabras en su contra, una justicia silenciosa, casi poética. «Me dijiste que no esperara quedarme mucho tiempo. Seguí tu consejo». La línea quedó en silencio un instante, y Elara dejó escapar un suspiro de asombro. Entonces, antes de que pudieran reaccionar, colgué y apagué el teléfono. El silencio que siguió no estaba vacío, sino pleno, preñado de una libertad recién descubierta. Pedí una pizza, una comida sencilla y sin pretensiones. Sentada en el suelo de mi nueva sala, con las luces de la ciudad centelleando tras la ventana, saboreé cada bocado. La soledad no era solitaria, era liberadora. Era un anticipo de libertad, el preludio de un nuevo capítulo, libre del peso de las expectativas y la ingratitud. El lunes por la mañana, radiante y fresca, me encontraba en el First National Bank, sentada frente a Robert Hughes, mi asesor financiero de toda la vida. Robert, un hombre cuya calma ocultaba su aguda inteligencia, escuchó con paciencia mientras le relataba los sucesos de la semana anterior, con expresión impasible. Mi voz, aunque firme, reflejaba años de frustración contenida. «Primero, Robert», comencé, deslizando un documento preparado sobre su reluciente escritorio. «Necesito que confirmes que la transferencia automática mensual de $4,200 a la cuenta de Elara Hayes ha sido cancelada, con efecto inmediato». Él echó un vistazo al documento y tecleó brevemente en su computadora. «Confirmado, Arthur. Se detuvo el viernes como solicitaste». Sentí un alivio enorme. «Bien», respondí, sintiendo una tranquila satisfacción. «Ahora necesito un recuento completo. Durante los últimos 15 años he estado enviando dinero a Elara y Brendan por diversos motivos. Hipoteca, matrícula universitaria, gastos médicos, en fin, para su manutención. ¿Podría indicarme la cantidad total transferida de mis cuentas a las suyas?» Robert frunció ligeramente el ceño mientras comenzaba a navegar por el sistema. El silencio en la oficina solo se veía interrumpido por el suave tecleo. Tras unos minutos, se recostó, con una expresión de genuina sorpresa. Revisó las cifras, abriendo mucho los ojos. «Arthur», dijo, bajando un poco la voz, «el total en 15 años asciende a $487,000. Hizo una pausa. Luego negó con la cabeza, dejando escapar un leve silbido. «Dios mío, perdón, pero que paguen su propia casa». Su reacción sincera, una rara excepción a su reserva profesional, confirmó la magnitud de mi apoyo financiero. No era solo una cifra, eran casi $500,000 que se habían esfumado en sus vidas. Mi siguiente cita fue con David Reynolds, un abogado que conocí a través de un colega de confianza. David, conocido por su experiencia en planificación patrimonial y protección de activos, me saludó con un firme apretón de manos. «Señor Hayes», dijo, señalando una silla, «¿en qué puedo ayudarle?». Le expliqué la situación, haciendo hincapié en mi deseo de proteger mis bienes restantes y asegurarme de que Elara y Brendan no tuvieran ningún derecho futuro sobre ellos. David escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, con expresión pensativa. Cuando terminé, me explicó una estrategia integral. «Dada tu situación, Arthur, podemos constituir un fideicomiso irrevocable. Esto excluirá efectivamente estos bienes de tu patrimonio personal, haciéndolos inmunes a cualquier reclamación futura de tu hija o yerno. También podemos considerar la exención fiscal para tu propiedad si decides comprar otra vivienda, protegiendo aún más tu patrimonio».
Habló con una discreta autoridad, y sus palabras evocaban la imagen de una fortaleza financiera segura e impenetrable. Cuando llegó el momento de hablar de los beneficiarios, un nombre en particular me vino a la mente. Mi nieta, Clara, dije sin dudar. Siempre ha sido diferente, honesta. Nunca pidió nada, solo quería mi compañía. Clara, la hija menor de Elara, siempre había tenido una serena reflexión, un espíritu bondadoso, libre de la ambición desmedida que parecía consumir a sus padres. Merecía un futuro sin el peso de sus errores. David sonrió. Excelente elección, Arthur. Una vez constituido y financiado el fideicomiso, Elara no tendrá ningún derecho legal sobre estos bienes. Estarán totalmente protegidos para el futuro de Clara, o para cualquier otro beneficiario que designes. Su seguridad me inundó. Una sensación de alivio me embargó como una cálida marea. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo. Revisé y firmé innumerables documentos, fideicomisos, designaciones de beneficiarios, instrucciones de transferencia. Cada firma se sentía como un cierre que aseguraba los muros de mi fortaleza financiera. Fue un proceso tedioso, pero cada trazo de pluma reafirmaba mi recién adquirida independencia, una declaración de que mi futuro financiero y mi bienestar emocional estaban ahora firme y exclusivamente bajo mi control. Unos días después, recibí un mensaje de texto. Era de Brendan. «Papá, soy Mark. Tenemos que hablar. Paso por aquí esta noche a las 7». El nombre Mark era un intento patético de disfrazarse, seguramente pensando que no reconocería su número. La exigencia implícita, la suposición de que simplemente estaría disponible para su conveniencia, me dolió. Sentí un destello de la vieja ira, pero se desvaneció rápidamente, reemplazada por una silenciosa sensación de poder. Borré el mensaje sin responder. No había necesidad de discutir. La dinámica de poder había cambiado irrevocablemente. Ahora poseía un nuevo tipo de poder, la certeza de poder decir no sin consecuencias que me afectaran. Mi futuro financiero ya no dependía de sus caprichos. Mi tranquilidad ya no era rehén de sus exigencias. Ese pensamiento me llenó de una serena y profunda satisfacción. Esa tarde, estaba sentada en mi nuevo apartamento, la luz del atardecer pintando el horizonte de Seattle de tonos naranjas y morados. Los documentos del fideicomiso estaban cuidadosamente archivados en una nueva caja fuerte e ignífuga. El silencio era absoluto, sin interrupciones por discusiones ni expectativas. Por fin, tenía el control de todo. Mi vida, mi dinero, mi paz. Una serena tranquilidad me invadió, una sensación de seguridad que había estado ausente durante demasiado tiempo. Justo a las 7, PM, la hora precisa que su mensaje no solicitado había indicado, sonó el timbre de mi nuevo apartamento. Abrí y me encontré con Brendan de pie en el felpudo, con una sonrisa forzada y un ramo barato de rosas amarillas en la mano. Su cabello, generalmente impecable, estaba algo despeinado. Su camisa quizá demasiado informal para una reunión de negocios, pero su actuación de sinceridad ya estaba en pleno apogeo. «Papá, qué gusto verte», dijo, pasando a mi lado antes de que pudiera abrir la puerta del todo, con la mirada ya recorriendo mi nuevo espacio minimalista. Su mirada se detuvo en los escasos muebles, las cajas sin desempacar, la notable ausencia de una decoración opulenta. Un destello de decepción apenas disimulada cruzó su rostro antes de que la ocultara rápidamente. Mi apartamento, que a mí me resultaba perfectamente cómodo y liberador en su sencillez, claramente no cumplía con sus expectativas sobre cómo debía ser la vivienda de su adinerado suegro. Me entregó las rosas, un gesto que se sintió menos como una disculpa y más como un elemento de una obra mal ensayada. Tomé las flores con firmeza, pero no le ofrecí ninguna muestra de afecto a cambio. No lo invité a sentarse ni le ofrecí nada de beber. «¿Te envió Elara?», pregunté, yendo directa al grano, con voz inexpresiva. Conocía a Elara lo suficiente como para comprender sus tácticas. Enviaría primero a Brendan, el más amable y complaciente de los dos, para tantear mi terreno antes de lanzar su propio ataque, mucho más agresivo. Brendan suspiró, pasándose una mano por el pelo, asumiendo su papel de pacificador. «Mira, papá, Elara no hablaba en serio cuando dijo que te ibas. Estaba disgustada. Los dos lo estábamos.
Ha sido una semana estresante. Su voz era modulada, un intento de razonar con calma, pero se percibía un temblor subyacente de desesperación. Se lanzó a una larga explicación de sus problemas económicos, la presión de la hipoteca, el aumento del coste de la vida, todos los estribillos de siempre para dar lástima y, en definitiva, vaciar mi cartera. Lo dejé hablar, observándolo con atención. Cuando por fin hizo una pausa, esperando que yo me ablandara, lo miré fijamente. «Brendan», dije con voz baja y firme, «¿te acuerdas de mi cumpleaños hace 12 años?» Parpadeó, claramente sorprendido. «O de cuando estuve en el hospital por la operación de vesícula. ¿Cuánto tiempo estuve allí?» Tartamudeó, desviando la mirada. «Papá, ¿qué tiene que ver eso? Eran tiempos ajetreados». Intentó restarle importancia, restarle relevancia a mis quejas. «Estamos hablando de asuntos familiares importantes, Arthur, sobre nuestro futuro, sobre mi propuesta de negocio, que, por cierto, tiene un potencial increíble». Intentó redirigir la conversación a su guión habitual, aquel en el que yo era el benefactor y él, el emprendedor ambicioso y entusiasta. Lo interrumpí, perdiendo la paciencia. «Eso no es una inversión, Brendan. Es un delirio». Las palabras resonaron en el aire, directas y sin rodeos. Su rostro, que se había esforzado tanto por mantener una expresión de preocupación y razón, finalmente se quebró. «Bien», espetó, perdiendo la compostura como una ramita seca. Su voz se endureció, perdiendo la suavidad fingida. «¿Quieren honestidad? Elara y yo hemos mantenido a esta familia durante años, apoyándolos. Les dimos un hogar cuando no tenían a dónde ir. Nos deben una». La máscara finalmente se había caído, revelando el resentimiento visceral y la indignación que habían estado latentes. «¿Me diste un hogar?», repliqué, escapándome una risa amarga. «Pagué la hipoteca, pagué la comida, pagué la educación de tus hijos, pagué tu fastuosa boda. No fui una carga, fui tu cajero automático personal, algo que ambos convenientemente olvidaron hasta que decidí cerrar la cuenta». Me levanté, caminé hacia la ventana y contemplé las luces de la ciudad. «Mi propósito ahora», declaré, volviéndome hacia él, «es la paz. Paz, sin tus constantes exigencias, sin la interminable expectativa de que sacrifique mi comodidad y seguridad por tus deseos insaciables». Brendan comenzó a caminar de un lado a otro, cada vez más agitado con cada palabra. Su voz se elevó, teñida de una ira desesperada. «No puedes simplemente abandonarnos. Eres familia. Tienes responsabilidades. Necesitas encontrar otro cajero automático, Arthur, porque te arrepentirás. Te arrepentirás de darnos la espalda». Respondí a su amenaza con una mirada tranquila e inquebrantable. «Ya estoy aquí sola, Brendan», dije, señalando vagamente mi silencioso apartamento. «La diferencia es que yo lo elegí. Elegí la paz. Elegí liberarme de tus manipulaciones». Su rostro se puso rojo como un tomate. Dejó de caminar de un lado a otro, con los ojos llameando de furia. «Esto no ha terminado, Arthur», gruñó, girándose bruscamente y dirigiéndose a grandes zancadas hacia la puerta. La abrió de golpe y la cerró con estrépito tras de sí, el sonido resonando en el pequeño apartamento. La fuerza del portazo hizo temblar ligeramente la lámpara sobre mi cabeza. Casi de inmediato, oí su voz, fuerte y agitada, por teléfono. «Acaba de decir que estoy delirando. ¿Te lo puedes creer? No hay quien lo pare». Estaba llamando a Elara, sin duda para contarle sus frustrados sucesos, preparándola para su propio intento. Y tal como predije, instantes después, vi la silueta familiar del coche de Elara detenerse junto a la acera, sus faros iluminando la calle que se oscurecía. El siguiente acto estaba a punto de comenzar. Si te está resultando fascinante la historia de Arthur y su proceso de redescubrimiento de su autoestima, no te pierdas ni un solo capítulo. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para seguir su historia mientras afronta más dramas familiares y construye una nueva vida. La noche siguiente, el timbre volvió a sonar. Esta vez era Elara. Estaba en el umbral, con una caja de pasteles blanca entre las manos, cuyo contenido desprendía el dulce y reconfortante aroma de manzanas asadas y canela. «Tu tarta de manzana favorita, papá», anunció con voz suave, impregnada de una dulzura empalagosa que me irritaba. Era una maniobra calculada, un intento de evocar una falsa nostalgia.
de recordarme una época en la que tales gestos eran genuinamente afectuosos, no armas en una guerra económica. Iba vestida con esmero, con un vestido suave y vaporoso que la hacía parecer vulnerable, pero a la vez elegantemente serena. Entró, y el aroma del pastel se mezcló con el limpio y fresco olor de mi apartamento, un contraste chocante con su fingida demostración de emoción. Sus ojos, normalmente tan penetrantes, ahora brillaban, insinuando las lágrimas que estaba a punto de derramar. Comenzó un monólogo cuidadosamente ensayado, rememorando todas las veces que la había apoyado, tanto económica como emocionalmente, dibujando la imagen de un padre cariñoso y generoso y una hija agradecida y comprensiva. «Has sido el padre más comprensivo que una chica podría desear», dijo, con la voz quebrada, mientras una lágrima le recorría la mejilla. La escuché con paciencia, dejándola terminar su actuación. Cuando finalmente hizo una pausa, esperando que me conmoviera con sus lágrimas y su memoria selectiva, la miré a los ojos, con la mirada clara e inquebrantable. «Elara», comencé, con voz suave pero firme. «¿Recuerdas cuando estuve en el hospital para esa operación de vesícula hace unos años? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste allí?» Su fingida compasión flaqueó, parpadeó, su fachada resquebrajándose un poco. «Papá, ya sabes lo ajetreado que está todo. El trabajo, los niños. Fue una época muy agitada. Sabes que te quiero», murmuró excusas, apartando la mirada de la mía, incapaz de sostenerme los ojos. «¿Ajetreado?», repliqué con suavidad, pero con un tono de acero subyacente. Clara logró visitarme 2 veces, sentándose a mi lado durante horas. Y Leo, a pesar de su agenda tan apretada, me llamó todos los días. Estaban preocupados, Elara. ¿Dónde estaba tu preocupación? Su rostro se endureció, y las lágrimas se secaron casi al instante. La máscara de tristeza comenzó a resquebrajarse, dejando entrever un destello de irritación. Al darse cuenta de que su estrategia fracasaba, cambió de actitud rápidamente, alzando la voz y dejando escapar una nueva oleada de lágrimas. «Papá, por favor, se trata de la casa. La perderemos sin tu ayuda. Los niños se quedarán sin hogar». Se retorcía las manos, y su actuación alcanzaba un clímax dramático. Suspiré, un suspiro cansado que cargaba con el peso de años de manipulación. «Elara», dije con una leve sonrisa. «Clara tiene 20 años y Leo 22. ¿Qué niños necesitan ser criados? ¿Qué niños se quedarán sin hogar?» Hice una pausa, dejando que la absurdidad de su afirmación calara hondo. «Quizás sea hora de que ellos, y tú, consideren trabajar a tiempo completo. La empresa emergente de Brendan no es la única forma de ganarse la vida». Mi respuesta tranquila y racional desató en ella una nueva oleada de indignación. Sus ojos ardían de ira. «Te has vuelto cruel, papá, frío e insensible. Mamá estaría desconsolada al verte en lo que te has convertido». Se levantó bruscamente, arrastrando la silla con estrépito, dejando la caja de la tarta intacta sobre la mesa, símbolo de su fallido intento de chantaje emocional. Sin mediar palabra, salió furiosa, cerrando la puerta de golpe con una contundencia que recordaba la salida de Brendan la noche anterior. El apartamento volvió a sumirse en un silencio confortable. El aroma a tarta de manzana aún persistía, un vago recordatorio de la batalla emocional que acababa de librarse. Sabía que esto no era el final, pero cada confrontación, cada negativa, fortalecía mi determinación. Unos días después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Leo, mi nieto. «Abuelo, ¿puedo ir a verte el domingo? Mamá y papá están raros». Sentí una punzada de preocupación por él, pero también un destello de esperanza. Leo, a pesar de la influencia de sus padres, siempre había parecido tener un atisbo de pensamiento independiente, una pizca de cariño genuino. «Claro que sí, Leo», le respondí. «Ven sobre el mediodía. Podemos pedir algo para comer». Llegó el domingo y Leo apareció en mi puerta, algo desaliñado, un poco inseguro. Era alto, como Brendan, pero carecía de la bravuconería fingida de su padre. Nos sentamos en mi sala, comiendo sándwiches, charlando sobre sus clases y sus amigos. Al rato, se aclaró la garganta, evitando mi mirada. «Abuelo», empezó, con voz vacilante, «necesito pedirte un favor». Ya estaba aquí. Me preparé. «¿Qué pasa, Leo?».
Yo me endeudé un poco con la tarjeta de crédito, admitió, mirándome por fin con las mejillas sonrojadas. Son unos $3.000. Mis padres me dijeron que podrías ayudarme. Solo esta vez, para que pueda salir adelante. Dejé mi sándwich y tomé una tarjeta de visita del escritorio. Leo, dije con voz suave pero firme. ¿Te acuerdas de Gary Simmons, el mecánico que me arregló el coche el año pasado? Tiene un taller con mucho trabajo. Buscaba un ayudante de mecánico de confianza. Se paga bien y es un hombre justo. Podría enseñarte mucho. Le extendí la tarjeta. Llámale. Dile que vas de mi parte. Leo miró fijamente la tarjeta. Luego me miró a mí, con el ceño fruncido por la decepción. Abuelo, no quiero ser ayudante de mecánico. Necesito dinero rápido para cosas normales. No puedo simplemente trabajar para conseguirlo. Y 3.000 no es mucho para ti. ¿Qué te ha pasado? Te has vuelto tacaño. Sus palabras, haciéndose eco de lo que Elara había dicho antes, dolieron. Parecía que ese sentimiento de tener derecho a todo estaba profundamente arraigado. Mi paciencia, aunque puesta a prueba, permaneció intacta. Leo, dije, recordando una conversación de años atrás, empezaste ese curso de certificación de soldadura, ¿recuerdas? Nunca lo terminaste. Hay oportunidades, pero tienes que estar dispuesto a trabajar para conseguirlas. No voy a permitir gastos irresponsables. La respuesta es no. Su rostro se contrajo en una mezcla de ira e incredulidad. Bien, exclamó, poniéndose de pie de un salto. Si vas a seguir así, no te vuelvo a visitar. Mamá y papá tenían razón sobre ti. Salió furioso del apartamento, y la puerta se cerró de golpe con un eco familiar. Oí su voz, fuerte y agitada, llamando a Elara incluso antes de llegar al ascensor. El ciclo de decepción y reproches continuó, pero esta vez yo estaba al margen, observando desde la distancia, con mi resolución inquebrantable. Unas semanas después, sonó el teléfono. Era Clara. Su voz, generalmente suave y tranquila, estaba tensa, temblando de angustia. «Abuelo», susurró, «aquí es un caos. Mamá te culpa de todo. Dice que nos has arruinado la vida». Escuché, apretando con más fuerza el teléfono. Clara relató cómo se desmoronaba la fachada que habían construido con tanto esmero. Brendan se había visto obligado a vender su preciado BMW para saldar deudas urgentes. El banco, explicó, amenazaba con embargarles la casa, una casa que yo había pagado en gran parte. Elara, en un intento desesperado por contener la situación, trabajaba 60 horas semanales. Su habitual elegancia había dado paso a una palidez demacrada y exhausta. Mientras Clara hablaba, una compleja mezcla de emociones se agitó en mi interior. Sentía preocupación por mi nieta, atrapada en medio de la crisis que sus padres se habían buscado. Pero, bajo esa preocupación, una profunda sensación de satisfacción, cálida y justificada, comenzó a invadirme. No podían salir adelante sin mi apoyo. Su incapacidad para administrar sus propias finanzas, su profunda falta de comprensión de la responsabilidad, había quedado al descubierto. Era una lección dura, pero una que necesitaban aprender con urgencia. La avalancha de mensajes de Elara confirmó el sombrío pronóstico de Clara. Mi teléfono vibraba sin cesar con notificaciones. 17 mensajes desesperados de mi hija, cada uno más suplicante que el anterior. Me rogaba $8.400, la cantidad exacta que necesitaba para evitar la ejecución hipotecaria inmediata. Cada mensaje era una súplica frenética, una lucha desesperada por el salvavidas que una vez le había ofrecido con tanta facilidad. Los leí todos, y tras una silenciosa reflexión, los borré sin responder. Más tarde esa semana, Clara volvió a llamar, con la voz cargada de auténtico miedo. «Abuelo, mamá se desmayó hoy en el trabajo. Está completamente agotada. El médico dijo que necesita descansar, pero no para de llorar por la casa». Sentí un dolor punzante en el corazón, pero me mantuve firme. «Clara», dije, usándola por su nombre, un sutil recordatorio de la distancia que ahora nos separaba. «Tu madre eligió este camino. Yo les ofrecí límites razonables, la oportunidad de aprender a valerse por sí mismas. Ella, en cambio, optó por la manipulación y el abuso de poder. Las consecuencias, incluso para ella, son inevitables».
Mis palabras fueron tranquilas, mesuradas, sin rastro de ira, pero firmes. Entonces, justo cuando preparaba una cena tranquila, los vi. A través de los grandes ventanales de mi apartamento, observé una pequeña procesión que se acercaba a mi edificio. Primero, Brendan, con el rostro demacrado y sombrío. A su lado, Elara, con aspecto frágil y completamente derrotada. Leo los seguía arrastrando los pies, pero mis ojos se abrieron de par en par al ver a las dos figuras que encabezaban la procesión, George y Martha Harrison, los padres de Brendan. Aquello no era una simple visita familiar, era una intervención. Clara, una figura pequeña y reacia, caminaba unos pasos detrás de los Harrison, con la cabeza gacha. Sonó el timbre, un repique largo e insistente, seguido de una serie de golpes secos y agresivos. La voz atronadora de George Harrison resonó a través de la puerta. «Arthur, abre la puerta ahora mismo. Tenemos que hablar». Respiré hondo, me tranquilicé y abrí la puerta, lo justo para impedirles la entrada. Mi postura era deliberada, mi mirada fija mientras observaba al grupo reunido. «George», dije, dirigiéndome directamente al padre de Brendan, «tu hijo me utilizó como un cajero automático durante 15 años. Ahora, ¿qué quieres?» Martha Harrison, una mujer cuya actitud altiva siempre me había irritado, dio un paso al frente con las manos en las caderas. «Arthur», resopló, con la voz cargada de indignación moralista, «esto es cuestión de deber familiar. Tienes una responsabilidad. Deberías estar ayudando a los jóvenes a establecerse, no abandonándolos cuando más te necesitan». «Sí, les ayudé a establecerse, Martha», repliqué con voz tranquila pero firme. «Contribuí a crear un patrón de dependencia. Ahora estoy corrigiéndolo. No hice ningún movimiento para dejarles entrar. Mi lenguaje corporal dejaba claros los límites». Elara, al ver la inutilidad del planteamiento de su suegra, dio un paso al frente, con lágrimas que volvían a correr por sus mejillas. «Papá, por favor», suplicó entre sollozos, «no puedes hacernos esto. Lo perderemos todo. Solo un poco de ayuda, solo esta vez, para salvar la casa». La miré, con el corazón ligeramente apesadumbrado, pero mi resolución se había fortalecido por sus manipulaciones pasadas. «Entonces tal vez», dije, haciéndome eco de sus crueles palabras de hacía semanas, «deberías haber pensado en eso antes de decirme que no esperara quedarme mucho tiempo». George, con el rostro enrojecido, me señaló con el dedo. «Eres un egoísta, Arthur, completamente egoísta. ¿Y tu legado? ¿Y tu familia?» «Mi legado», afirmé con voz clara y firme, «será enseñar responsabilidad en lugar de fomentar el fracaso. Se tratará de demostrar que las acciones tienen consecuencias». De repente, Leo se abalanzó hacia adelante, con el rostro juvenil contraído por la ira. «¡Eres malo, abuelo! ¡Estás siendo muy malo!». Antes de que pudiera responder, Clara, que había permanecido en silencio, casi invisible, detrás de los Harrison, dio un paso al frente. Su voz, aunque suave, era clara y sorprendentemente fuerte. «Dejen en paz al abuelo Leo. Todos ustedes». Nunca les importó, la verdad. Solo les importaba su dinero. El asombro colectivo del grupo fue casi cómico. Me detuve un instante, dejando que las palabras de Clara resonaran en el aire. Una pequeña victoria en una larga batalla. Luego, hablé, dirigiéndome a todos, resumiendo mis 15 años de generosidad, los $487.000 que había aportado, las incontables exigencias, la falta de gratitud y su reciente traición. Se acabó. Terminé, con voz firme y decisiva. Mi puerta está cerrada para quienes solo me ven como un recurso para explotar. Miré a Clara. «Clara, siempre serás bienvenida». Luego, volviéndome hacia los demás, añadí, «El resto, aprendan a resolver sus propios problemas». Dicho esto, cerré la puerta con firmeza y decisión, dejándolos atónitos y abandonados en el rellano. Superada la crisis inmediata de la intervención, me centré en consolidar mi nueva vida. David Reynolds, mi abogado, ultimó los detalles de mi fideicomiso irrevocable. Clara fue nombrada única beneficiaria, lo que garantizó su futuro y lo protegió de la influencia de sus padres. David incluso me recomendó diversificar mis inversiones a nivel internacional, reforzando aún más la solidez del fideicomiso. Cada documento firmado, cada límite legal establecido,
Me brindó una mayor protección, no solo para mi patrimonio, sino también para mi tranquilidad. Mi apartamento temporal, aunque un refugio, nunca estuvo pensado para ser permanente. Llamé a Diane Foster, la agente inmobiliaria que me había ayudado a encontrarlo, y le expliqué mi deseo de algo más. Algo con vistas, Diane, le dije, un lugar donde pueda respirar de verdad. Me mostró una encantadora casita en el lago Washington. Era más pequeña que la gran casa de Elara, pero rebosaba calidez y personalidad, con una amplia terraza con vistas a las serenas aguas. Me pareció un santuario perfecto, un lugar donde por fin podría echar raíces y vivir de verdad. La compré sin dudarlo. La vida empezó a asentarse en una rutina tranquila. Una noche, en una cena comunitaria organizada por el Centro de Veteranos local, donde yo era voluntario, me encontré sentado junto a una cara conocida. Gary Simmons, el mecánico cuya tarjeta le había dado a Leo. Hablamos de las iniciativas del centro y, inevitablemente, la conversación derivó hacia la familia. Le conté, a grandes rasgos, las dificultades que había afrontado y mi decisión de cortar los lazos económicos. Gary, un hombre de serena sabiduría, escuchó con atención. Algunos jóvenes, reflexionó, necesitan aprender por las malas que una mano amiga no es lo mismo que una limosna. Su asentimiento comprensivo me reconfortó. Fue también en el centro de veteranos donde conocí a Susan Clark. Era una mujer de rostro amable, sonrisa dulce y ojos inteligentes, maestra jubilada que colaboraba como voluntaria en el programa de alfabetización del centro. Ella también había perdido a su esposo 5 años antes, y conectamos enseguida al compartir experiencias sobre cómo afrontar el duelo, la jubilación y la sorprendente libertad que conlleva una independencia estructurada. Nuestras conversaciones fluían con naturalidad, desde lo cotidiano hasta lo profundo. Es extraño, ¿verdad?, reflexionó una tarde. Este nuevo capítulo es como tener una segunda oportunidad, pero con toda la sabiduría de la primera. Sus palabras me conmovieron profundamente. Al final de la tarde me encontré preguntándole, «Susan, ¿te gustaría tomar un café conmigo algún día?» Ella sonrió, una sonrisa sincera y cálida. «Me encantaría, Arthur». Instalarme en mi cabaña junto al lago Washington fue una revelación. El ritmo del lago, el suave murmullo de las olas contra la orilla, las vistas panorámicas, todo contribuía a una profunda sensación de paz. Pasaba horas en mi terraza, leyendo, reflexionando, simplemente estando presente. El mundo exterior con sus dramas y exigencias se sentía lejano, casi irreal. Las visitas de Susan se convirtieron en una parte muy especial de mi semana. Traía galletas caseras y nos sentábamos en la terraza, tomando café, hablando de todo, desde política local hasta nuestros sueños para el futuro. Hablábamos de la sensación revolucionaria, de la independencia recién descubierta, de liberarnos de las expectativas ajenas y trazar nuestro propio camino. Con Susan me sentía vista, escuchada y comprendida como no me había sentido en años. Entonces, una llamada de Clara trajo noticias que, si bien no eran del todo inesperadas, sí eran importantes. «Abuelo», dijo con voz entre triste y resignada, «mamá y papá se están divorciando. La empresa emergente de Brendan fracasó estrepitosamente y perdieron la casa. Mamá trabaja casi 70 horas semanales solo para mantener un pequeño apartamento». Sentí una punzada de lástima por sus dificultades, pero quedó eclipsada por la confirmación de mi impresión anterior. Realmente no podían valerse por sí mismos. Pero Clara tenía más noticias, algo que realmente me sorprendió. «Y abuelo», continuó con un dejo de orgullo en la voz, «Leo está trabajando en el taller de Gary. De hecho, llamó a Gary después de irse de tu casa. Lleva allí unas semanas. Le pidió tu número. Quiere disculparse». Mi corazón, que se había vuelto algo reservado, se ablandó. «Dale mi número, Clara», le indiqué. Más tarde ese día, Leo llamó. Su voz era vacilante, casi tímida. «Abuelo», comenzó, «yo lo siento mucho por cómo me comporté y por lo que dije. Tenías razón. El señor Simmons es un buen hombre y estoy aprendiendo mucho. Es un trabajo duro, pero es honesto». Hizo una pausa y continuó. «Gracias, abuelo. Gracias por no darme el dinero. Era el amor duro que necesitaba». Su sinceridad era palpable.
Me dijo que estaba ganando lo suficiente como para pronto tener su propio apartamento pequeño. Cuando le conté esta conversación a Susan, sonrió con una sonrisa amable y comprensiva. «Salvaste a ese chico, Arthur», observó, posando su mano suavemente sobre la mía. «Le impediste convertirse en alguien como su padre. El amor duro sigue siendo amor, quizá el más importante». Con la llegada de la primavera, Susan y yo comenzamos a planear nuestras primeras vacaciones juntos. Yosemite, con sus majestuosas montañas y serenos valles, nos pareció el destino perfecto. Era más que un simple viaje, era un símbolo de nuestra creciente relación, una representación tangible del nuevo camino que estábamos construyendo juntos, una vida elegida, no impuesta, y llena de una alegría serena y una conexión genuina. La mañana de Acción de Gracias amaneció radiante y fresca sobre el lago Washington, un día tradicionalmente asociado con la gratitud y la familia. Estaba en mi cocina. El aroma del pavo asado inundaba el aire, y Susan tarareaba suavemente mientras me ayudaba a preparar los acompañamientos. La paz era palpable, un marcado contraste con el caos de los días de Acción de Gracias de años anteriores. De repente, sonó el timbre, un sonido estridente y agresivo que rompió la tranquilidad. Abrí la puerta y me encontré con Elara, pero no era la Elara de antes, tan serena y elegante. Tenía el pelo revuelto, la ropa desgastada y profundas arrugas de preocupación surcaban sus ojos y su boca, haciéndola parecer mucho mayor. Tenía el rostro enrojecido y los ojos desorbitados por la desesperación. «Papá», espetó con voz áspera, sin su habitual manipulación, «me han desahuciado. Necesito $5,000 para el alquiler, para poder mudarnos a otro sitio. Por favor». Sentí un punzante dolor en el corazón, un destello del viejo instinto de ayudar, pero se extinguió rápidamente ante la mayor determinación que había cultivado con tanto esfuerzo. «Elara», dije con voz tranquila e inquebrantable, «ya te lo dije, la ayuda sin responsabilidad no te salvará. Tienes que aprender a valerte por ti misma». Me empujó sin ser invitada, recorriendo con la mirada mi acogedora casita, el mobiliario de buen gusto, las fotos enmarcadas de Eleanor, la vista del lago, todo parecía alimentar su ira. Se volvió hacia mí, alzando la voz con una amarga acusación. «¿Esto es lo que has elegido por encima de tu propia hija? ¿Una casa bonita, una vida cómoda, mientras yo me quedo sin hogar?» «Elegí el respeto propio, Elara», afirmé, mirándola fijamente a los ojos. «Elegí la autopreservación en lugar de fomentar patrones destructivos. Te di 15 años de apoyo financiero. Esa fue mi decisión entonces. Esta es mi decisión ahora». Susan, que había salido silenciosamente de la cocina, dio un paso al frente, su presencia un ancla tranquilizadora pero firme en medio de la tormenta. Su voz era suave, pero su autoridad innegable. «Elara», comenzó, «Arthur te ha apoyado durante mucho tiempo. Quizás sea hora de que intentes ayudarte a ti misma». La furia de Elara, desviada de mí, se volvió contra Susan con una intensidad venenosa. «¿Y quién eres tú para hablar? ¿Su nuevo trofeo? No tienes ni idea de lo que hemos pasado». Susan respondió a su arrebato con serena dignidad. «Sé lo que es construir una vida por mi cuenta, Elara», respondió con voz firme. «Trabajar duro para conseguir lo que tengo y valorar mi independencia. Arthur es un buen hombre y merece la paz». Elara, aferrándose a cualquier esperanza, jugó su última carta, invocando un nombre que sabía que dolería. «Mamá estaría desconsolada, papá. Eleanor jamás habría permitido que esto sucediera». La mención de Eleanor, mi amada esposa, que normalmente me provocaba una profunda emoción, ahora solo reforzaba mi determinación. «Eleanor», dije con voz baja pero firme, «querría que fueras fuerte e independiente. Le dolería mucho ver lo que la dependencia te ha hecho, Elara. Querría que encontraras tu propio camino, que no dependieras de que otros lo forjaran por ti». Los últimos vestigios de su ira se desvanecieron. Elara se dejó caer en mi sofá, con el rostro entre las manos, sollozando con fuerza y sinceridad, sacudiendo su esbelta figura. «No sé cómo hacer esto sola», alcanzó a decir con la voz apenas audible. Era la primera vez que la oía admitir tal vulnerabilidad, tal impotencia absoluta. La miré, con una punzada de tristeza mezclada con su inquebrantable determinación. «Tienes 48 años, Elara», dije, suavizando un poco la voz, pero sin perder firmeza.
Es hora de aprender. Cuando Elara por fin se levantó, con el rostro bañado en lágrimas y una expresión de derrota, lista para marcharse, llegó Clara. Intercambió un breve y casi imperceptible asentimiento con Elara. Su interacción fue mínima, distante. Más tarde, mientras terminábamos de preparar la cena, Clara confirmó que Elara también le había pedido dinero y que ella también se había negado. «Es difícil, abuelo», admitió, «pero sé que tienes razón. Tiene que aprender». Justo entonces, el timbre volvió a sonar, un sonido alegre y expectante. Era Leo. Estaba en el porche, con una amplia sonrisa de confianza, sosteniendo una pequeña cesta de panecillos caseros, dorados a la perfección. «¡Feliz día de Acción de Gracias, abuelo!», exclamó radiante, con los ojos brillantes de orgullo. Entró y me mostró fotos de su pequeño y ordenado apartamento, pagado íntegramente con sus propios ingresos. Le iba de maravilla, una prueba del poder de la autosuficiencia. Susan, observando la escena, me apretó el brazo. «El verdadero amor», afirmó con una mirada cálida y comprensiva, «a veces requiere dejar que las personas afronten las consecuencias, Arthur. Hiciste lo correcto». Más tarde, reunidos alrededor de mi mesa, con el lago brillando afuera, celebramos nuestra cena de Acción de Gracias. Arthur, Susan, Clara y Leo. Esta era mi verdadera familia ahora, no unida por obligaciones ni expectativas, sino por respeto mutuo, comprensión y cariño sincero. Reímos, compartimos historias, saboreamos la deliciosa comida, una comida basada en la conexión más que en el dinero. Durante el postre, mientras Susan cortaba una porción de tarta de calabaza, mi teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció Elara. Lo miré, luego observé los rostros a mi alrededor, la amable sonrisa de Susan, la serena fortaleza de Clara, la recién descubierta confianza de Leo. Esa era mi paz, mi plenitud. Sin decir palabra, extendí la mano, apagué el teléfono y lo coloqué boca abajo sobre la mesa. «¿Más tarta, alguien?», pregunté con una dulce sonrisa. El mundo exterior, con sus dramas y exigencias, por fin guardaba un silencio verdadero. Mi vida, rodeada de amor genuino y una independencia ganada con esfuerzo, estaba completa.